Buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Y esperando en su bendito nombre que todos se encuentren bien, vamos a dar comienzo a la palabra del Señor que hoy nos tiene preparado. La palabra del Señor dice que se acercaban al Señor todos los publicanos y pecadores para oírle. Sí, se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Al parecer nuestro Señor atraía a este tipo de personas hacia Él, a todos los menospreciados cobradores de impuestos, a todo tipo de pecadores. Él buscaba cómo llegar a ellos, porque sabía que ahí había una gran necesidad. Aunque Jesús también les reprendía por sus pecados, muchos de estos pecadores reconocían que el Señor tenía razón y se acercaban al lado de Cristo en contra de sí mismo, en verdadero arrepentimiento, y le reconocían como su Señor. Hermanos, es allí donde nuestro Señor encontraba a gente dispuesta a reconocer sus pecados. Él se dirigía a ellos y le otorgaba ayuda espiritual y bendiciones. Es allí donde el Señor se dirigió un día para buscarte a ti. Es allí donde estaba aquella necesidad. Él te buscó. Él sabía que ahí te iba a encontrar. Entre publicanos y pecadores. Los fariseos y los escribas murmuraban, dice la palabra, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos y escribas sentían resentimiento, hermanos, hacia Jesús. Sentían que esto era una ofensa, porque el Señor los trataba con afecto y amistad. Los fariseos y los escribas no podían entender cómo Jesús trataba así a esa gente, que eran abiertamente pecadores. Y tampoco ellos podrían entender cómo el Señor hoy trata con usted y conmigo. Como Él trata hoy con aquel que tiene la necesidad, con aquel que está en las tinieblas, con aquel que está perdido. Él le busca hasta encontrarle. Hermanos, los fariseos y escribas no mostraban gracia alguna a estos leprosos sociales y morales, y abrigaban un gran resentimiento a Jesús por hacerlo. Incluso una vez lo vieron comer en casa de uno de estos cobradores de impuestos, que eran muy aborrecidos por sus propios compatriotas. Y él se encontraba junto a mucha compañía de publicanos y otros pecadores. La palabra del Señor lo dice así en Lucas 5, 29 al 30. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Los escribas y fariseos creían que esto era algo condenable, pero en realidad era el cumplimiento del mismo propósito por el cual el mismo Señor Jesucristo había venido a este mundo. Ellos no tenían idea, ni comprendían, ni querían comprender, porque estaban apegados a sus leyes. Pero este era el propósito de nuestro Señor Jesucristo: venir aquí a la tierra, no por los justos, no por los sanos,
sino por los pecadores y enfermos. Por ello el Señor les responde: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31 y 32. Hermano, exactamente así se creían los fariseos y escribas, justos. Ellos se consideraban a sí mismos como justos, pero en realidad estaban muy lejos de serlo. Y decían: este a los pecadores recibe y con ellos come. Fue en respuesta a esa acusación de ellos que el Señor Jesús les refirió las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Y les dice, versículo 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Mira, hermano, pongamos atención a lo que dice este versículo. Y notemos dónde voy a hacer el énfasis. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Sí, Él va y nos busca. Y buscó a la oveja perdida hasta encontrarla. No le dice que Él las espera. No le está diciendo que Él se sienta a esperar, sino que Él sale a buscar y busca y busca y busca hasta encontrarla. Así lo hizo con usted y conmigo, hermano. El Señor salió a buscarnos. El Señor salió tras de usted, tras de mí. Por mucho tiempo, tal vez nos buscó, porque no le queríamos oír, hasta que nos encontró. Aquí el Señor Jesús es presentado bajo la figura de un pastor. Las 99 ovejas representan a los escribas y fariseos. La oveja perdida representa a aquel recaudador de impuestos o al pecador arrepentido. O sea, a usted o a mí. Hermano, cuando el pastor se da cuenta de que una de sus ovejas está perdida, ¿qué hace? Dice la palabra: deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla. Él sale a buscar su oveja perdida. No se queda esperando que ésta vuelva. Hermanos, porque Él conoce muy bien a cada una de ellas. Y sabe que esta oveja, en vez de hallar el camino correcto, cada día se apartará más y más. Por eso el pastor sale en busca de ella. Hermanos, sin importar si tiene que dejar a las 99 en el desierto, sin importar por lo que tenga que pasar, sin importar por cuánto tenga que caminar, sin importar por dónde tenga que buscar, sin importar por cuánto tiempo tenga que llamar, sin importar nada. Él busca hasta en los lugares donde te buscó a ti y a mí. En la profunda noche, en los lugares más miserables y recónditos y ocultos, donde cualquier mortal jamás iría. Allí fue en busca de ti y de mí. Porque el Señor nunca cesó su búsqueda, porque Él sabía que con cada minuto que pasara nos hundiríamos más y más en nuestra miserable condición. Y Él sabía que si esa oveja pasaba un minuto, ese minuto era más lejos de Él. Esa oveja se iba a apartar cada día más
cada minuto más y más. Por eso Él va tras ella, hasta encontrarla. Así lo hizo con nosotros y así también lo está haciendo contigo. Con aquel que no ha escuchado su voz todavía, pero sí le está susurrando al oído. ¿Y qué hace cuando la encuentra? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Mire qué hermoso. Él no reprende a la oveja. Él no los reprende a nosotros, no los reta, sino que al contrario, con dulzura, con amor, nos toma y nos pone sobre sus hombros, gozoso, contento, alegre por habernos encontrado. Porque Él dio hasta su vida por buscarnos. Él dio todo para que nosotros le encontráramos a Él. Pero en realidad, Él nos buscó primero. Él nos sigue buscando. Y Él te sigue buscando a ti. Hermano, es maravilloso entender cómo obra nuestro Señor a nuestro favor. Porque jamás nosotros le buscaríamos a Él. Y esto es importante entenderlo y tenerlo claro. Aunque a veces hemos llegado a pensar o creer que nosotros le buscamos a Él, cuando nos encontramos perdidos en nuestros vicios, delitos y pecados. Hermano, pero la verdad es que Él siempre nos estuvo buscando hasta que respondimos a su llamado. Sí, hermanos, es Él el que nos busca. Es Él el que te buscó a ti y a mí y nos encontró en aquel momento, en aquel lugar, y nos susurró al oído y nosotros sentimos ese llamado en el corazón y fuimos hasta Él, porque Él primero nos buscó, porque Él nunca se cansó de buscarnos. Y así como lo hizo con aquella oveja perdida, ayer lo hizo contigo, ayer lo hizo conmigo y hoy lo está haciendo por ti. Hermano, su voz siempre estuvo con nosotros como un dulce susurro en nuestros oídos. Nosotros éramos incapaces o somos incapaces de buscarle. Y su palabra así lo dice. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno, dice su palabra. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Romanos 3, del 10 al 11. Hermano, habiendo encontrado la oveja, la puso sobre sus hombros y la llevó a su hogar. Ahora esta oveja goza de un lugar privilegiado e intimidad y que nunca había conocido. Al igual que tú y yo, gozamos de este hermoso lugar privilegiado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 6 dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Mire lo hermoso, la alegría, el gozo que había en él, porque había encontrado a su oveja perdida. Lo había encontrado a usted, a mí, y había ese gozo grande en él. Y hay ese gozo grande en él cada vez que encuentra a una oveja de las que todavía andan perdidas en este mundo. Hermano, esto nos habla del gozo del Salvador al ver un pecador arrepentido. El Señor se goza. El Señor se goza cuando un pecador se arrepiente. Porque Él sabe que sus ovejas oyen su voz. Él sabe que al oír su voz les da vida eterna. Y juntamente con eso no pereceremos jamás.
y jamás seremos arrebatados de sus manos, dice la palabra. Y así dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Tal vez, hermanos, estos 99 eran los escribas y fariseos, que se creían justos, que tal vez pensaban que no tenían de qué arrepentirse, aunque ellos sabían lo pecadores que eran, pero su orgullo los hacía creerse justos ante los demás. Ellos se veían a sí mismos y no necesitaban arrepentirse. Hermano, todos los hombres somos pecadores y todos debemos arrepentirnos para ser salvos. Y para terminar, mis queridos hermanos, no olvidemos que el Señor nos buscó, salió en busca de nosotros, hasta que nos encontró. Y hoy estamos acá, reunidos, gracias a su infinita misericordia, gracias hacia su amor. Hermanos, hoy también nos está llamando a nosotros a ir en busca de aquellas ovejas perdidas. Nosotros tenemos ese privilegio tan grande de conocer el Evangelio, de poder llevar el Evangelio. El Señor obra de maneras que nosotros muchas veces no entendemos, aunque maravillosas son sus obras, grandes y perfectas. Hermanos, debemos salir en busca de aquellas ovejas perdidas, porque el Señor así nos ha comisionado, que debemos llevar el Evangelio. Tal vez, así como un día le tocó a usted, o me tocó a mí, y sentimos ese llamado, sentimos que fuimos rescatados de ese pozo profundo, de esa miserable condición en la que estábamos viviendo. Tal vez hoy hay muchos en este mundo que estén pasando por lo mismo. No callemos, no nos quedemos sentados esperando que las ovejas vengan a nosotros. Debemos ser e imitar a nuestro Señor Jesucristo e ir a las ovejas perdidas. Y termino con los siguientes versículos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Que el Señor les bendiga.